Ellen White decía que Jesús es su precioso Salvador. Qué riguroso en los principios y recto en la conducta fue Jesús. No le dio lugar a Satanás en ningún momento. De esta forma, nunca cedió a la tentación. Si anduviéramos y trabajáramos como Jesús lo hizo, qué tiernos, compasivos, humildes y mansos de corazón llegaríamos a ser, porque aprendimos de Él. Necesitamos contemplarlo más para que podamos ser cambiados a su imagen y semejanza. Esta semana veremos al siervo de Dios que vino a esta tierra para liberar a su pueblo y hacer justicia con éste. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9, que lleva por título Servir y Salvar. En el bosquejo de la lección de esta semana veremos dos puntos principales. Número 1, veremos el siervo persa. Y número 2, veremos al siervo que siente y sufre. El versículo de memoria de esta semana está en el libro de Isaías 42, versículo 1. La palabra de Dios dice lo siguiente: Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este texto bíblico habla de un siervo, el siervo que vendría a esta tierra y traería justicia a las naciones. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de siervo? Veamos. La palabra siervo viene del hebreo eved, y cuando se usaba esta palabra eved, se quería dar a entender una mezcla de adoración y de servicio. O sea, el eved no solo servía a su señor, sino que también lo honraba, lo adoraba. De esta forma, este término significaba mucho más que un servicio a cambio de un salario o a cambio de un pago. El servicio del siervo no era forzado, sino era un servicio voluntario. De tal modo que un siervo de Dios es el que le ama y le sirve a Dios no por obligación, sino porque lo ama de todo corazón. Al hablar del siervo persa, tendríamos que retroceder aproximadamente 1500 años atrás. La Biblia menciona lo siguiente en Isaías 45, versículo 1 y 2. Aquí voy a leer una vez más el libro de Isaías 45. La palabra de Dios dice lo siguiente, los versículos 1 y 2. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de los reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. La palabra de Dios era contundente al hablar de Ciro y las obras que Ciro haría, o mejor dicho, el instrumento que Ciro sería en las manos de Dios. Y esta era una profecía que el profeta Isaías estaba prediciendo unos 146 años aproximadamente antes que se cumpliese. Y el rey Ciro fue que vino del norte y del este a Babilonia y lo conquistó en el año 539 antes de Cristo. Sirvió a Dios al libertar a los judíos de su exilio de Babilonia. El rey Ciro tuvo un papel importante aquí en este exilio. Lo sacó al pueblo de Israel de Babilonia, los libertó y además de eso autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué Dios llamó a Ciro como su ungido? Esta palabra ungido proviene de la palabra Mesías
y significaba haber sido apartado, designado específicamente para una obra, para una misión, ya sea para un cargo como rey, como profeta o como sacerdote. Es decir, Ciro fue ungido por el Espíritu Santo para realizar su obra en favor del pueblo de Dios, obviamente en el pasado. Y esto pues nos da a nosotros una vislumbre de que a Ciro se le consideraba un Mesías inusual. Obviamente no era el Mesías Jesús, pues Mesías, estas palabras significan libertador, salvador. Entonces, Ciro llegó a ser un inusual Mesías porque en el pasado él libertó, pues salvó al pueblo de Israel de las manos de Babilonia y sacó a su pueblo, hizo que se reconstruyese el templo y de alguna forma el Señor lo utilizó como su instrumento para ayudar a su pueblo de Israel. Aunque hay muchos que tratan de desacreditar al libro de Isaías, específicamente en esta profecía, tenemos que decir que el libro de Isaías fue escrito por el profeta mencionado. No hubieron dos Isaías, hubo solo uno. Y este fue el que escribió todas las palabras de este libro, que por cierto tiene mucha profecía y habla del siervo sufriente, de Cristo Jesús, que vendría a liberar a su pueblo. Tenemos nosotros una evidencia histórica de que el libro de Isaías es veraz o es auténtico. He encontrado en los rollos de Qumran hace años atrás de que está intacto el libro, de que el libro es tal cual está en la palabra de Dios, no se cambió nada. Quería complementar y decir de que Isaías profetizó 1,5 siglos antes de que se cumpliese la profecía de Ciro. Y esto nos recuerda a nosotros una cosa, solo una cosa, de que solo Dios conoce el futuro. Y solo Dios es el que puede decir qué va a ocurrir en el futuro. Nosotros no sabemos, nosotros somos simplemente polvo. Y Dios es el que sabe todo lo que va a venir. Y Él está al control de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. El mensaje básico del libro de Isaías en el pasado era: confía en el verdadero Dios. Y el mensaje básico sigue siendo el mismo hoy en día. Confía en Dios, confía en los méritos de Cristo Jesús para que Él sea tu suficiente Salvador personal. Solo Él puede guiar tu vida y sabe qué es lo mejor para ti, porque solo Él conoce el futuro de tu vida. Muy bien, ya vimos que siervo se refiere a una persona que sirve y honra a su amo. Y la Biblia llama mi siervo a Israel y a Jacob al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Israel y Jacob? ¿Acaso no son lo mismo? Pues veamos. Isaías capítulo 41, versículo 8, la palabra de Dios menciona lo siguiente. Aquí en mi Biblia lo busco y leo lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 8. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Definitivamente, este texto bíblico se está refiriendo a Israel y a Jacob como una nación, es decir, como los descendientes de Israel, que vendrían a ser los siervos de Dios. Ahora, en Isaías capítulo 42, versículo 1, también se habla de otro siervo. La Biblia dice aquí en la Biblia, en Isaías 42, versículo 1, dice: este es mi siervo y yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y este texto bíblico está hablando de otro siervo. Y este siervo definitivamente era Jesucristo, el Mesías, el Salvador de este mundo, que vendría a este mundo
En el pasado se esperaba la venida del Mesías. Se esperaba la venida de este libertador, de este siervo que menciona aquí Isaías 42. De esta forma, podemos decir que Jacob, Israel, como siervo, se refiere a la nación de Israel. Pero al siervo individual que menciona en el capítulo 42 se refiere al siervo Jesús, al siervo sufriente, aquel siervo que vendría a morir por nuestros pecados. Este siervo impartiría justicia a las naciones. Este siervo daría luz al curar la ceguera espiritual de las personas y liberar a muchos prisioneros de la esclavitud del pecado. Este siervo es descrito en Isaías 42:3 como quien no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. En tiempos antiguos, la caña rota o cascada era considerada inservible, era considerada que no tenía valor, pero Cristo le dio valor. Por eso dice Jesús que no quebrará la caña. La caña rota representa a todas las personas débiles, lastimadas, desechados sociales. Y él, Jesucristo, ministraría a estas personas tiernamente, con amor, porque Cristo vino a este mundo para ser amigos de los pecadores, para ser amigos de las personas desechadas sociales. Y por eso el Señor dice que Él tendría compasión de este tipo de personas. Aquellas personas que se consideraban a sí mismas como desesperados sociales. El Señor venía y les decía: en mí pueden hallar consuelo, en mí pueden hallar ánimo, aquel ánimo que tanto necesitan. El Nuevo Testamento corrobora a Jesús como el siervo de Isaías 42, como aquel siervo que vino a liberar a las personas de la esclavitud del pecado, como aquel siervo que venció la muerte y a Satanás, como aquel siervo que redimió a su pueblo Israel. El libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 15 al 17, la Biblia menciona lo siguiente: cuando Jesús supo esto, se retiró de allí. Lo siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Pero, ¿por qué Jesús les encargaba rigurosamente que no le descubriesen? ¿Acaso no quería que supiesen la verdad acerca de su poder mesiánico? Veamos. Sencillamente porque Jesús percibió la conspiración que estaban tramando los fariseos y los herodianos. Porque justo Jesús terminaba de curar la mano seca de un hombre en la sinagoga en el día sábado. Y esto trajo mucha crítica por parte de los fariseos, acusándolo de transgredir el día sábado. A medida que iba aumentando la popularidad de Jesús, también proporcionalmente aumentaba el odio hacia él, porque mientras más se conocía que él tenía poder para sanar, para curar, mucho más el diablo incitaba a que los sacerdotes y los fariseos lo odiasen y lo persiguiesen. Entonces, para que se cumplan los planes que Jesús tenía de redimir al pueblo y de morir por su pueblo en la cruz del Calvario, Jesús debía todavía pasar desapercibido, porque llegaría su tiempo en el cual Él debía morir por sus hijos, por todos nosotros. Muy bien, llegamos a la segunda parte de este bosquejo, y esta segunda parte lo hemos titulado El siervo que siente y sufre. Me gustaría leer Isaías 49, 4 y 7. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano, y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Y el versículo 7 menciona lo siguiente, dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Lo verán reyes
se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió, dice la palabra de Dios. Por demás he trabajado. Esto era un lamento del siervo, aquí identificado como nuestro Señor Jesús. Cristo en algunas ocasiones sintió profundamente que su ministerio era en vano, que su ministerio no era aprovechado, porque los hombres pues no lo valoraron. Muy poco valorado fue el ministerio de Jesús en aquel tiempo, y quizás hoy día también, porque hay muchas personas que no valoran el sacrificio de Jesús. El texto bíblico que leímos habla de que este siervo fue menospreciado de alma, fue abominado por las naciones. Jesús fue el hombre más odiado por los sacerdotes judíos y por los políticos de su tiempo. Con todo este desprecio cargó Jesús. Con toda esta humillación, el Señor Jesús fue directo a morir en la cruz del Calvario. Pero no quedaría así, porque la Biblia menciona que los príncipes, los reyes, lo adorarían en su debido tiempo. Es decir, llegaría la hora cuando los hombres más poderosos de la tierra caerían de rodillas ante el siervo Jesucristo para rendirle homenaje, para adorarlo como Rey de Reyes. Finalmente, el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada afilada. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. ¿A quién llamó Jehová desde el vientre? ¿A quién puso su boca como espada aguda? ¿De quién está hablando este texto bíblico? Aquí también se habla de Jesús, aquel niño que nacería de una virgen. Desde el momento de la concepción de Cristo Jesús, fue apartado para un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Traer salvación a los hombres. Y su plan se cumplió con éxito. El texto bíblico dice: y puso mi boca como espada aguda, dando a entender que el mensaje del Mesías sería efectivo porque la espada es un símbolo adecuado del poder cortante y penetrante de la palabra de Dios. Este siervo vino a esta tierra y sufrió el desprecio de los hombres, pero no le importó, porque su plan fue morir en la cruz para darte vida. Por eso Dios dice en Isaías: te escogí y no te deseché. Israel, como siervo, solo debía confiar en el verdadero Dios y en su plan de salvación. Lo mismo es para su pueblo hoy. Lo mismo es para ti. Tu papel hoy es confiar en las promesas de Dios, es confiar en el plan que Dios tiene para tu vida. Solo Dios tiene poder para salvarte. No es tiempo de vivir en apostasía, es tiempo de vivir todo lo contrario, sirviendo a Dios. Es tiempo de vivir como siervos leales a Dios. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes el día de hoy. Ciro, el rey, fue ungido por Dios, fue apartado para el ministerio como rey por el Espíritu Santo. Él tenía que hacer una obra muy especial. Así también el Señor quiere apartarte a ti para que cumplas una obra especial en tu barrio, en tu ciudad, en tu casa, para que te pongas en sus manos, porque solo así Dios podrá utilizarte como su instrumento útil. Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra y sufrió las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque fue humillado, fue maltratado, fue insultado, fue azotado. ¿Por qué? Porque te amó a ti y a mí. Y ahora tenemos el privilegio de poder escoger si su plan de salvación realmente fue valioso o no fue valioso.
porque solamente usted puede decidir que sea valioso para su vida. Por eso te invito a que el sacrificio que Cristo ha hecho por tu vida, usted lo pueda aprovechar para que de esta forma usted tenga justicia y usted pueda librarse de las cadenas del pecado y usted pueda decidir si ser salvo o no. Cristo nos demostró en esta tierra que no hay mayor gozo que salvar y servir. En esta tierra nosotros somos sus manos para servir a la humanidad y por medio de nosotros la humanidad conozca que en Jesús puede encontrar la verdadera felicidad. Aquella felicidad que no es pasajera, sino es una felicidad eterna. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque aquel siervo que murió por nosotros nos da la oportunidad de escoger la salvación. Permite, Señor, que como sus hijos podamos ponernos en sus manos para que nosotros también podamos servir y podamos llevar tu mensaje a la humanidad. Y ayúdanos, Padre Santo, para que podamos ser tus manos en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta forma llegamos al final de este bosquejo de la lección. Te invito a que puedas compartir este bosquejo con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.